Novena bíblica a María Auxiliadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resentir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestros llantos se conviertan en alegría, para que, viviendo, alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza, a ti acudimos. Y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas. Más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y, con tu auxilio, conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favores. Cada uno pida la gracia que desee. Y deseamos, Señora, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. La boda de Caná. Había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó vino y la madre de Jesús le dice: ¿no les queda vino? Jesús le contesta: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 vasijas de piedra para la purificación de los judíos, de 2 a 3 medidas cada una. Jesús les dice: llenad con agua esas vasijas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les manda: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos lo levantaron
el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde vendría. Los sirvientes, sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al novio y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra de Dios. Ejemplo: un peligroso viaje. Me dirigí hacia los llanos viajando en un autobús que descendía a gran velocidad. En una curva muy cerrada, frente a un espantoso precipicio, el conductor perdió el dominio del vehículo y éste se echó a rodar roca abajo. Yo lo único que alcancé a gritar fue: María, auxilio. No alcancé a decir el rogad por nosotros, porque a causa del fuerte golpe quedé desmayada. Cuando desperté estaba colgada de la saliente de una roca, enredada en mis vestidos entre las piedras, sin ninguna herida grave, mientras los demás viajeros del bus yacían destrozados y muertos en el fondo del precipicio. Estoy segura de que fue la poderosa intercesión de María Auxiliadora la causa de que en tan terrible accidente la única que logró quedar sin heridas haya sido esta ex alumna de un colegio suyo, que en todo momento de peligro la invoca con toda fe. Oración final. Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María nos diste al autor de la vida y entregaste al género humano los tesoros de la salvación eterna, te rogamos que nos hagas sentir siempre el consuelo de su protección. Líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Concédenos tu ayuda, pues somos débiles. Haz que nos levantemos de nuestra maldad y que por la bondad de tan excelente auxiliadora luchemos con valor acá en la tierra para que podamos alabar tus victorias en el cielo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y haz que logremos en la hora de la muerte la victoria contra el maligno enemigo y obtengamos las alegrías del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Yeah.